Hola de nuevo. Con esta parte completamos el sistema nervioso. Hemos visto el sistema nervioso central y ahora nos ocupamos del sistema nervioso periférico. En esta imagen se os representa ese sistema nervioso periférico y podéis ver que ya no tenemos ni médula ni encéfalo. Seguro que os acordáis de la cola de caballo. La señalo aquí. La cola de caballo no es parte del sistema nervioso central, ¿vale? No lo confundáis como una estructura que forma parte de la médula espinal. La cola de caballo serían nervios del sistema nervioso periférico. Vamos a poner un poquito de orden en todo este lío con el esquema que os mandé hace ya algunos días. Aquí está, sistema nervioso periférico, que podemos estructurar en nervios y ganglios. La parte de los plexos nerviosos le voy a quitar cierta importancia, entonces nos vamos a centrar en nervios y ganglios. Sobre los nervios distinguimos a su vez dos tipos principales, craneales y raquídeos. La diferencia está en que los nervios craneales conectan directamente con el encéfalo. Son nervios que tienen su raíz, que tienen el extremo que conecta con el sistema nervioso central, es dentro del cráneo, es con el encéfalo. Los nervios raquídeos, sin embargo, son nervios que conectan o que salen o que entran en la médula espinal. Esa es la diferencia, craneales con el encéfalo y raquídeos conectando con la médula espinal. Los craneales son 12 pares. Eso tenéis que anotarlo aquí, son 12 pares. Aquí tenéis algunos de los nombres de cada uno de esos pares, nervios olfatorios, el par de nervios ópticos, el par de faciales, bueno, son hasta 12 nombres. Y los raquídeos, algunos tienen también nombres propios, pero en general los distinguimos por la región de la columna vertebral por la que salen hacia el resto del cuerpo. Y así, pues tenemos cervicales, tenemos dorsales, tenemos lumbares, tenemos también nervios sacros e incluso hay un par de 1 a 3 pares. A veces la distinta anatomía o las distintas formas de estudiar esto no están muy de acuerdo, pero tenemos entre 1, como os digo, y 3 pares de nervios coccígeos. No lo he puesto en el esquema porque en general llaman poco la atención, pero sí debéis vosotros añadirlos, ¿vale? También hay nervios coccígeos. El conjunto de nervios raquídeos es de 31 a 33 pares. Este número variable, repito, depende de los sacros. Si los consideramos como un par, serían 31 pares en total de nervios raquídeos o espinales. Sabéis que raquídeo es lo mismo que espinal en este caso. Y si consideramos que hay 3 pares de nervios coccígeos, pues entonces serían 33 pares de nervios raquídeos. Los nervios raquídeos ya los vimos un poquito anatómicamente hablando de la médula espinal. Este dibujo lo estoy repitiendo ahora. Y si esta es la médula espinal, esta estructura central, esto sería un nervio raquídeo y este el otro nervio raquídeo, y los dos forman un par. Aquí abajo hay otro par, aquí abajo hay otro par y así. Repito, entre 31 y 33 pares de nervios raquídeos. En este modelo 3D vamos a observar un poquito de nuevo los nervios raquídeos. ¿Veis? Este dibujillo nos enseña que cada nervio raquídeo, estoy señalando la trayectoria de un nervio raquídeo, aquí, esto sería otro, esto sería otro, y estos serían los nervios raquídeos del otro lado. O sea, un par sería este de aquí y el del otro lado. Eso sería un par de nervios raquídeos. Pues cada uno, ya vimos con la médula, la explicación de la médula, que cada uno de ellos se bifurca antes de conectar con la médula y luego a su vez se ramifica un poquito más. Esa es la idea de nervio raquídeo. Estos nervios luego van a distintas partes del cuerpo y forman la red nerviosa del conjunto del organismo.
Pasamos ahora a los ganglios nerviosos. Los ganglios son una estructura, unos pequeños bulbitos, donde se agrupan, lo tengo anotado como aclaración en el esquema, donde se agrupan somas. Los somas, os recuerdo, que son los cuerpos neuronales. ¿Y qué es un cuerpo neuronal? Pues es una parte de la neurona es la célula nerviosa, y esa parte más voluminosa, esa parte, digamos, central de la célula nerviosa, de la neurona, se conoce como soma. Pues los ganglios tienen somas. Los nervios lo que tienen es axones, lo que también se puede llamar fibras, conjuntos de fibras. Ahora veremos, para acabar vamos a ver un esquema de lo que sería estructuralmente un nervio. Pero ahora, hablando de ganglios, podemos entenderlos como lugares donde hay somas de neuronas, porque son lugares donde un nervio se da el relevo, una neurona se da el relevo con la siguiente neurona. Cuando varias de estas neuronas se dan el relevo con las siguientes en una zona muy concreta, ahí se forma un ganglio. Un ganglio, entonces, es un lugar con somas neuronales, porque ahí está, como os digo, terminando el axón de algunas neuronas y comienza las siguientes neuronas. ¿Y cómo comienzan? Pues con las dendritas y con los somas. Los ganglios entonces serían lugares donde hay somas. Hay ganglios raquídeos, que son los que ya os comenté hablando de la médula espinal, que aparecen en esas ramificaciones de los nervios raquídeos cuando se dividen en dos antes de entrar en la médula. Aparecen ahí unos bultillos, y esos son ganglios raquídeos. Lo mismo que los raquídeos, también existen ganglios craneales. También son ganglios que antes de conectar los nervios craneales con el encéfalo, pues también se forman allí, se pueden formar estos ganglios. Y también hay ganglios vegetativos. Vamos a hablar de estos ganglios vegetativos. De nuevo, sobre este modelo en 3D, voy a ir borrando lo que no me hace falta para que veáis esos ganglios a los que me refiero, los ganglios del sistema vegetativo, los ganglios vegetativos. Voy a ir borrando poco a poco para dejar esa parte que os digo. Aquí quería yo venir. Esos bultillos que veis en esa cadena nerviosa, esos son los ganglios vegetativos a los que me refiero. Son los ganglios vegetativos principales. Son los ganglios, concretamente, estos que veis aquí, los ganglios del sistema nervioso simpático. Estos ganglios conectan, aunque aquí ahora mismo no lo veis porque lo he borrado para que se observe con más claridad dónde están, conectan con los nervios raquídeos, o sea que de ellos salen conexiones que al final llevan por la médula y llegan hasta el encéfalo. Y a su vez, estos ganglios conectan con unos nervios periféricos, que son los nervios del sistema autónomo, que sirven para controlar parte de la musculatura y parte de nuestras vísceras en procesos involuntarios. Son cosas que nuestro cuerpo hace, que se hacen porque las va ordenando el sistema nervioso autónomo vegetativo. En este caso sería concretamente el sistema nervioso simpático, que tiene estos ganglios y que con ellos, pues, yo digo, se colabora en el control involuntario de muchos de esos procesos sobre los que no tenemos muchas veces casi ni conciencia. No tenemos conciencia, efectivamente, la mayoría de las veces. O sabemos que esos procesos existen, ese sistema nervioso está haciendo cosas porque lo leemos, pero realmente no sabemos que eso está funcionando. Vuelvo al esquema para
para esquematizar precisamente, para, digamos, simplificar la idea. Ganglios nerviosos, raquídeos, son unos que están a los lados de la médula espinal, y ya os lo enseñé en esos dibujos que hemos puesto de la médula espinal. Ganglios también los hay en el interior del cráneo, y finalmente estos ganglios vegetativos que habéis visto en el esquema, en el dibujo 3D. Son los principales. Hay otros ganglios a lo largo del cuerpo, pero ya no están, digamos, tan sistematizados. Digamos que se reparten por otras zonas del cuerpo, allí donde hace falta que dos neuronas se comuniquen. Y vamos a terminar con la estructura interior de los nervios. Mira, aquí se representa un nervio que vendría a ser una agrupación de muchos axones. Cada axón estaría aquí representado por uno de estos circulitos pequeñitos que veis allí. Un montoncillo de esos axones forman un fascículo, y varios fascículos, acompañados también de pequeños vasos sanguíneos que van alimentando al nervio, forman el nervio. ¿Cómo se llama la capa esta protectora exterior? Ese es el epineuro. Y está constituido por un tejido conjuntivo. Luego, cada fascículo tiene también su propia protección, su propia funda, y eso se llama perineuro, y también es tejido conjuntivo. Y finalmente, cada axón individual, pues tiene también una cierta protección a su alrededor, pero ya no es tejido conjuntivo, sino que son básicamente fibras colágenas, fibras de proteína, con de vez en cuando algún fibroblasto, alguna célula típica también de tejido conjuntivo. Y aquí lo dejamos. Esta parte última de la estructura de un nervio es importante, así que tomad nota de los nombrecillos que os he dicho y los añadís al esquema. Buscáis un huequecillo por aquí, por aquí, por aquí, y habláis de la estructura de un nervio. ¿Ves? Las capas que protegen a esas fibras nerviosas, la existencia de vasos sanguíneos y de tejido conjuntivo, en fin, esos nombrecillos que os he dado, el fascículo, etcétera, eso lo organizáis, y con eso pues redondeáis el esquema. Esta parte de los plexos nerviosos la vamos a obviar, ¿vale? Vamos a simplificar quitando esa parte. Y ya está, lo dejamos aquí. Con esto termina la anatomía del sistema nervioso. Con estos 3 vídeos que os he dejado, digamos que queda explicado básicamente el sistema nervioso en su parte anatómica. Pues seguimos conectados. Venga, a seguir bien.